podcast, explorando patrones con corpus lingüísticos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Lengua Viva, el podcast donde exploramos los misterios, patrones y secretos del lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre los corpus lingüísticos y cómo podemos usarlos para descubrir patrones en el lenguaje. Para guiarnos en este recorrido, nos apoyaremos en un capítulo escrito por Susan Hanston, titulado How can a corpus be used to explore patterns? Antes de entrar en materia, pensemos en esto. ¿Por qué decimos con tanta naturalidad expresiones como one of the best movies I've seen? Pero no decimos a best movie. ¿Por qué suena tan natural decir it is not surprising that? Pero algo como it is frequent, that suena extraño. La respuesta tiene que ver con los patrones del lenguaje. Algunos son evidentes, pero otros solo se revelan cuando analizamos el idioma con herramientas especializadas. Una de las más potentes es el corpus. ¿Qué es un corpus? Un corpus es una colección muy grande de textos reales. Puede incluir lenguaje hablado, escrito, informal, académico o proveniente de redes sociales. Estos textos están organizados de forma tal que permiten hacer búsquedas sistemáticas sobre cómo se usan las palabras y las estructuras gramaticales. Anne Hanston utiliza un corpus llamado Bank of English, que contiene 450 millones de palabras. Con ese volumen de datos, se pueden investigar patrones de uso de palabras como experience o del verbo react. ¿Qué es un patrón en el lenguaje? Un patrón es una forma de repetición. Puede tratarse de palabras, estructuras, sonidos o ritmos. Por ejemplo, en la conocida rima Hickory Dickory Dock, ya observamos repeticiones de ritmo y de sonidos. Pero estos patrones también se encuentran en discursos cotidianos y públicos. Por ejemplo, en un discurso de Barack Obama, aparece una estructura repetida como the kindness and cruelty, the fierce intelligence, and the shocking ignorance. Este es un patrón de opuestos. También repite la estructura. This time we want to talk about, generando énfasis y ritmo patrones no intencionales. No. Todos los patrones en el lenguaje son planeados. Algunos surgen naturalmente. Un ejemplo interesante es la secuencia T más un grupo humano más la palabra experience. Aparecen combinaciones como the black experience o the undergraduate experience. Si cambiamos el artículo a o an, el patrón se transforma y aparecen expresiones como a traumatic experience o a pleasant experience. Cambiar el artículo cambia el tipo de experiencia que se comunican patrones con superlativos. Un patrón muy común en inglés es one of the best, seguido por un sustantivo y luego una frase con in. Por ejemplo, one of the best schools in America. Esta estructura se repite miles de veces en los corpus. Nadie la aprende explícitamente, sino que se adquiere por repetición en el uso cotidiano. El corpus confirma su frecuencia el verbo react, y sus usos. Sunston analiza en profundidad el verbo react. Al buscarlo en el corpus, se observan estructuras como react to, react with, o estructuras más complejas como oraciones subordinadas. Algunos ejemplos son react, today situation, react with anger. Oh, I could not predict how he would react. En muchos casos, react aparece después de expresiones como primera want. How it is not clear how. Es decir, react se usa frecuentemente en contextos de incertidumbre o evaluación en dificultades para identificar patrones. Sunston identifica 3 razones por las que los hablantes no siempre detectan patrones. Primero, porque en la conversación los patrones son efímeros y desaparecen rápido. Segundo, porque no tenemos buena intuición sobre la frecuencia real de ciertas expresiones. Y tercero, porque los elementos que se repiten no siempre son idénticos, sino que varían dentro de una estructura más general. Han uso de concordancias. Una herramienta clave en el análisis con corpus es la concordancia. Esta
consiste en una lista de frases que contienen una palabra clave, junto con el contexto que la rodea. Por ejemplo, si buscamos la palabra view, encontramos expresiones como point of view, a clear view of, oh, the view that. Al ordenar estas frases por las palabras que aparecen antes o después, los patrones se hacen visibles en interpretación humana de patrones SONC. El corpus facilita el acceso a los datos. La interpretación sigue siendo tarea humana. Agrupar, comparar y categorizar requiere juicio lingüístico. Por ejemplo, con la palabra react, se pueden hacer agrupaciones según la estructura gramatical, el tipo de sujeto o la intención comunicativa. No existe una única agrupación correcta, ya que depende del objetivo de quien analiza báscaratagios colocales y angramuscuando una palabra. Aparece cientos de miles de veces. Es inviable analizar todas sus ocurrencias. Por eso, se usan atajos. ¿Cómo buscar colocales frecuentes o n-grama? Por ejemplo, al buscar la palabra time, encontramos patrones como OTT the same time, by the time, o it is time to. A partir de esas frases se pueden explorar estructuras más amplias, patrones de contraste temporal. Una secuencia interesante es to a time, when. Esta estructura aparece en contextos donde se compara el presente con el pasado o el futuro. Hark back to a time when, oh, look forward to a time when. En estos casos, hay una evaluación implícita. Se dice que antes era mejor o peor que ahora, o que el futuro será diferente. Oncoyocación acumulativa. Unston introduce el concepto de collocación acumulativa. A veces, una frase no es muy frecuente por sí sola, pero varias frases similares revelan un patrón conjunto. Es el caso de expresiones como ways of distinguishing between, method of distinguishing between, why capable of distinguishing between. Ninguna es muy común individualmente, pero en conjunto revelan una estructura recurrente en frases únicas. Con estructuras familiares, una frase puede ser única en el corpus, pero sonar completamente natural, porque combina elementos frecuentes. Unston da el ejemplo de una oración como It is somewhat ironic how people react to their circumstances in their lives. Aunque esa frase solo aparece una vez, suena natural porque integra patrones conocidos como it is, adjective, how, react to, y expresiones sobre circunstancias personales. En conclusión, el lenguaje está lleno de patrones. Algunos son evidentes, otros no tanto. Los corpus nos permiten observar estos patrones de forma sistemática. Sin embargo, interpretar los datos sigue siendo una tarea humana que requiere análisis y sensibilidad lingüística. Este enfoque nos ayuda a entender cómo usamos el idioma realmente y nos invita a mirarlo con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Lengua. Vivan. Si quieres seguir explorando el mundo del lenguaje desde una perspectiva basada en evidencia, te recomiendo leer más autores como Susan Huntston, John Sinclair y Michael Stubbs. ¡Hasta la próxima!